Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX. Querido Ricardo, se viene la consulta, ya estamos a solo días y el INE quedó como un obstáculo, creo yo, una zancadilla, y los medios de comunicación tradicionales también, y los personajes, entre comillas, famosos de esos medios tradicionalmente chayoteriles, como antidemócratas, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañosos, dijo, los del INE. Te saludo, Ricardo. Querido Vicente, querido público, buen día. En efecto, el INE que tiene dueño, que es Lorenzo Córdoba y sus amigos, todos estos sujetos que tú bien apuntas, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y todas sus huestes, todas están exultantes, pero están haciendo un trabajo infatigable día y noche. Por las madrugadas los vemos tuiteando, no duermen, quién sabe qué cosas se meterán, pero ahí en la madrugada están subiendo los empleados de Manuel Arroyo, los empleados de uno de los dueños de los penales, como ya se ha dicho, como ya se ha revelado, y que este señor, ¿a quiénes les paga? Pues a los periodistas, a los analistas del Financiero. Ahí está hoy, por ejemplo, y desde hace mucho tiempo, Raimundo Riva Palacio. Riva, que le dice hoy a la consulta, el circo de la consulta, quienes vayan a votar, van a creer, porque así se los ha dicho el presidente, acusa a Riva, que ese es el camino que puede haber para que los expresidentes se vayan a la cárcel. Y dice que la realidad es otra. ¿Cuál será esa realidad? Nosotros leemos sus textos, nos avienta esto como cebo y nunca llegamos a esa realidad. Pero no solamente es eso, querido Vicente, es en el Reforma de Junco, es en el Excelsior de Grupo Imagen, de los olegarios. Ahí se está diciendo de todo y están revelando, pues ya dice el presidente, quítense las máscaras. Estos sujetos ya se la quitaron, Vicente, ya se la quitaron, y dice, por ejemplo, Sergio Sarmiento, le dicen algunos maliciosos a este pequeño sujeto beligerante que se muerde la lengua como aquel gatito de la Warner Bros. Este sujeto, como siempre, alude a The Economist. Ahí viene la cita de The Economist, y fíjate nada más, dice que la pregunta es cantinflesca. Dice que la pregunta es cantinflesca, y lo dice alguien que se muerde la lengua. Fíjate nada más, qué paradoja, constreñida, diría el poeta José Gorostiza. Pero lo que llama muchísimo la atención es que estos sujetos intenten desalentar, pero además desalentar con argumentos viscerales, con ocurrencias, con creencias, con tópicos bien manidos, porque si nosotros leemos ese texto desalentador en todos los sentidos de Sarmiento, dije Sarmiento, nos va a llamar mucho la atención que hable justo de este asunto cantinflesco, y vamos a las páginas de Excelsior y ahí nos encontramos también con que Adrián Rueda, empleado de los olegarios, empleado de Pascal Beltrán del Río, pues habla de una consulta cantinflesca. Este tipo de desaliento no ha prosperado, querido Vicente, porque ellos dicen, estamos en contra de la participación ciudadana, y esto hay que subrayarlo. Sarmiento lo dice con todas sus letras, yo no soy partidario de la democracia participativa. Carajo, se decía demócrata. Todo el tiempo ha enarbolado ese estandarte y hoy dice que no. Ahora, estos demócratas ya dicen que no son. Tratan de desalentar, pero ¿por qué? ¿Por qué tratan de desalentar? Bueno, porque no quieren respetar las decisiones mayoritarias, porque la consulta participativa hace hincapié en el respeto a las decisiones del pueblo, de todo el pueblo, de las mayorías y de las minorías. Entonces, estos sujetos no quieren que la gente salga a expresar su punto de vista, sus deseos.
estos ejercicios, en particular, es histórico. Nosotros estamos dándole cobertura aquí en Sin Censura y le estamos dando cobertura en Regeneración MX y en todos los lugares donde se puede. ¿Por qué? Porque estamos a favor de este tipo de ejercicios, porque este tipo de ejercicios públicos están destinados a que el pueblo y no las élites aporten su perspectiva para el desarrollo integral de la comunidad. ¿Y por qué? Pues porque en la comunidad es precisamente donde reside la soberanía y todos, absolutamente todos los representantes, los administradores, tienen que abocarse, porque esa es su principal tarea, a la satisfacción de las necesidades del pueblo, que pues nada más los eligió. Entonces, lo quieren desalentar, no lo van a lograr, porque esto ya no tiene forma de ser, pues, constreñido como ellos lo desean. ¿Y por qué? Porque esto lleva a otra cosa, querido Vicente. Este tipo de ejercicios abren el camino hacia la democratización de los medios de comunicación. ¿Por qué? Se tiene que hacer. Las tecnologías disponibles, no solamente del Estado, porque en realidad todo el espectro es del Estado y está concesionado, tiene que tener ya una democracia obligada. ¿Para qué? Pues para que la comunicación de masas encuentre ya como debe ser, como debió ser siempre, pues la voz del pueblo. Hay que hablarle al pueblo, tiene que estar al servicio del pueblo, a ese pueblo que ellos dicen el pueblo bueno, pero más allá de que sea pueblo bueno, pueblo malo, pueblo que se equivoca, pueblo que acierta, es el pueblo soberano, y la sociedad funciona mediante este tipo de red que se interrelaciona entre el gobierno, entre los administradores, entre los políticos y sobre todo, entre las comunidades, no entre los grupos de intereses, no entre los sectores privilegiados. Sí está existiendo un trabajo caótico, como tú bien apuntas, que deja visible al INE como institución imperfecta. ¿Por qué? Porque está secuestrada por un grupito que está encabezada por los mismos sujetos que ponen las reglas de la democracia, de su democracia, y que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia ciudadana, con la democracia participativa. Entonces, nosotros hacemos un llamado, yo particularmente hago un llamado a que, más allá de que estén enzarzados en que si la pregunta es cantinflesca, en que si la pregunta es mañosa, en que si la pregunta es retórica, porque como no tienen argumentos, se constriñen a eso solamente. Yo promuevo la consulta y la participación porque me parece que el pueblo tiene la última palabra, y las instituciones y los organismos sectoriales, las empresas y todos tienen que ponerse de acuerdo, pero siempre teniendo en cuenta la decisión del pueblo. El pueblo es el que manda. Esos señores que están ahí, simple y sencillamente, son grupos de intereses, monopolios que no quieren que la gente se organice. Le temen a eso que decía el cronista Carlos Monsiváis, a la sociedad que se organiza, a las crónicas de la sociedad que se organiza, y estamos justamente viviendo uno de esos episodios, una crónica de la sociedad que se organiza, de modo que yo no hago otra cosa que invitar al pueblo, a las mexicanas y a los mexicanos, a que salgan el próximo domingo y que con toda la confianza expresen su derecho. Y hay que seguir insistiendo, como tú dices, querido Vicente, en que este INE pues clarifique dónde demontre están o van a estar esas casillas, porque no es posible que a esta hora del día, a esta hora en donde ya estamos prácticamente pues a unas horas, vamos a decirlo, no se sepa, más allá de toda esta retórica hueca que está diciendo Lorenzo Córdoba y sus amigos y sus voceros,
dónde demonios van a estar esos lugares. Entonces, ese es el llamado, querido Vicente. Te vayas.